Día 9, reingeniería, vectores de datos. Hemos venido tratando aspectos netamente financieros y de administración de empresas y ahora nos vamos a inclinar un poco también para la parte del análisis de la información. Algo que es importante y que muchas veces a los ejecutivos, a los tomadores de decisión los preocupa porque existe una gran dependencia entre la información estándar que proporciona un sistema y la que realmente necesita el ejecutivo para tomar decisiones. Entonces ahí se produce un conflicto que nosotros vamos a resolver con ciertos conocimientos que son muy importantes y que son valiosos más hoy en día en que la tecnología ha avanzado tanto. Voy a tratar de ilustrar muchísimo en este sentido. Como repaso, ya vimos que todo el tema del egreso, el tema de la consolidación contable, las estructuras contables, los tratamientos de los egresos, variantes de los egresos, el tratamiento de los ingresos y variantes y los resultados, ya los hemos conversado a lo largo de todas estas reuniones y conducimos a la reunión del día 9 donde nos vamos a ocupar del análisis de la información y los conceptos que giran alrededor del análisis de la información, que son importantes, yo creo que además son trascendentales. Por eso muchas empresas están creando ahora unidades nuevas que se llaman unidades de análisis de información o unidades técnicas de soporte a la información, porque es la única forma de saber qué es lo que está pasando de distintas maneras y eso lo podemos reducir también a dos conceptos claves básicos que se conocen como minería de datos o inteligencia de negocios, unas variantes, sinónimos, digamos, que nos ayudan a hacer un manejo de la información. En la oficina virtual privada, nosotros disponemos de esas herramientas para hacer el análisis de la información. Ustedes ya conocen el generador de reportes, fue un intento en las versiones anteriores, sobre todo las NetSuite, las NetLite y las versiones anteriores, y se mantienen, por supuesto, en las oficinas virtuales privadas, el ayudarlo al usuario a resolver problemas de manejo de información con herramientas complementarias que hemos ido enriqueciendo, mejorando con el tiempo. Pero la tecnología va dando más posibilidades, así que hemos tenido que adoptar también otras alternativas que son importantes y son las que vamos a explicar ahora. Eso no quita que sigamos trabajando con los generadores de Excel. El Excel es una herramienta poderosa, es una herramienta justamente diseñada para el análisis de datos. El problema es que si yo quiero hacer con Excel también cargas de datos, procesamientos de datos, no es la herramienta adecuada porque es una herramienta para el análisis de datos. De modo que si yo le paso datos al Excel, ya en el Excel puedo hacer una cantidad de cosas que son muy útiles y son complementarias a las que vengo haciendo en los procesos de la oficina virtual privada o la NetSuite. O sea que debemos entender que estas dos cosas conviven, ¿verdad? El análisis de la información como una tarea complementaria al procesamiento de la información, que es donde prácticamente se luce, si quieren, la oficina virtual privada o la NetSuite, porque son las herramientas que yo utilizo para la captura de datos, para atender la transacción y el proceso y guardar esa información en un formato que enseguida voy a explicar y el cual después yo quiero volver a explotar. Hacer de esa estructura una cantidad de informes y reportes inagotables es prácticamente imposible y ahí es donde aparece la frustración del ejecutivo, que es el que toma decisiones y quiere ver la información de distintas maneras y de pronto los que están en operación o los que están trabajando con las aplicaciones le muestran dificultades o simplemente le dicen no se puede y sí se puede porque hay que utilizar herramientas complementarias y esas son las que vamos a explicar ahora. Entonces, generador de reportes y generador de Excel conviven, existen y siguen funcionando, inclusive con una mayor cantidad todavía de información que la que tenían en un principio. A eso ahora se agregan dos capítulos importantísimos. Uno es el de los vectores de datos, que voy a enriquecer ahora el concepto de vectores de datos, y el del reporting services o servicios de reportes. Estos dos temas cada vez más madurados desde el punto de vista de la oficina virtual privada. En vectores de datos todavía dejamos que el cliente construya, si quiere, sus vistas, haga sus consultas
y manipule la información. Lo que nosotros hacemos es proporcionarle el acceso y entregarle esa información para que él construya lo que él necesita. En el Reporting Services estamos yendo un paso más allá. Estamos creando un centro de servicio que nos va a permitir diseñarles los reportes con mucha facilidad y manejarlos como un servicio complementario a la oficina virtual privada. O sea, sería un servidor en la nube exclusivamente especializado en producir reportes, solamente reportes, o reutilizar toda la cantidad de reportes que se están diseñando en las oficinas virtuales privadas para que los clientes los reutilicen. Ya tenemos un inventario bastante importante de reportes que se están diseñando en estos últimos tiempos, y este tema puede llegar a ser muy novedoso ahora en el futuro, porque de esa manera y rápidamente se pueden generar reportes de altísima calidad y con mucha facilidad y sin ningún esfuerzo, pero sí funcionan como un servicio, ¿no? Así como cuando yo quiero una app para una móvil, puedo encargar un servicio para que me lo fabrique. Ahora va a pasar lo mismo con la generación de reportes en un servicio en la nube, donde nosotros desde el Departamento de Ingeniería podemos generar esos reportes y ustedes los pueden reutilizar para aplicarlos a sus casos particulares. O sea, en el capítulo del análisis de la información se abre todo ese abanico de posibilidades. En esta reunión en particular vamos a enriquecer la explicación a través de los vectores de datos, que es lo que nos interesa, que ahora ustedes aprendan y vean lo importante que es manejar los vectores. Decíamos entonces, inteligencia de negocios, minería de datos, vectores, y estaríamos hablando de casi sinónimos, ¿no? Inteligencia de negocios, toda esa actividad que se hace para analizar los datos, hacer tendencias, hacer clasificaciones, hacer presentaciones, o sea, tratar de ver lo que sucede manipulando los datos que están almacenados en la oficina virtual privada es muy importante. Por eso también recibe el nombre de minería de datos, para darle una semejanza a que hay que hacer minería, ¿no? No está hecho, está la beta en bruto y hay que explotarla y hay que construir eso. Pero una vez construido, el valor de eso que se ha construido es enorme, porque como bien decimos al pie de la página, los datos son un activo importante en la organización. Y a esto de la inteligencia de negocios y minería de datos, nosotros le estamos dando un componente que facilita hacer este trabajo, que lo hemos llamado los vectores. Pasemos a hacer un poco algunas explicaciones de fondo, que a lo mejor ya lo tienen, pero lo vamos a repasar, que es importante entender. Cuando se desarrolla un sistema para manejar datos en general, la forma en que se procede es construyendo el modelo de datos. Y ese modelo de datos tiene una denominación en nuestra jerga que se llama el modelo relacional de datos, y normalizado además. O sea, mientras mejor esté diseñado el modelo de datos, más fácil es construir sistemas de información. Y eso es lo que hacemos. Nosotros, la oficina virtual privada, tiene un modelo relacional normalizado, que es la plataforma sobre la que están trabajando constantemente las aplicaciones, y es lo que están alimentando todo el tiempo a través de una inteligencia o una capa inteligente lógica que está alimentando esos datos en esto que están viendo acá. Para eso tenemos que tener unas definiciones. Tenemos que entender lo que es una entidad de información, lo que es un atributo de entidad y lo que es un índice. Esos tres conceptos son necesarios para hacer análisis de información. La entidad es la unidad de información conceptual jerárquica. Por ejemplo, acá podemos ver como entidades cursos, por ejemplo. Sería una tabla, si quieren ver acá, sinónimo de una tabla, o para nosotros también va a ser sinónimo de vector, pero es el concepto del modelo de información jerárquico. Clientes, por ejemplo, es una entidad. Productos es una entidad. Y todo lo que para mí es una unidad jerárquica de información se define como una entidad. Y además, la entidad de información se complementa necesariamente con sus atributos. O sea, yo defino una entidad y los atributos que componen la entidad. Y cuando construyo un modelo relacional,
trato de que los atributos sean no redundantes, por eso se llama modelo relacional normalizado. No debería aparecer ese atributo varias veces en distintas entidades porque estaría haciendo una redundancia de información. Ese es un modelo relacional normalizado. Pero desde el punto de vista del analista de información, eso no es relevante porque al analista de información, si se le presenta un modelo relacional, se le complica la existencia. Lo que hay que presentarle directamente es un vector de datos. Y ese vector de datos es un arreglo, si quieren, o una línea que contiene varios atributos relacionados y que han sido obtenidos a través de una consulta especializada que generamos nosotros y guardamos para que yo con cualquier herramienta de inteligencia de negocios o de minería de datos pueda manipular. O sea, me facilito el hacer las consultas especializadas en el modelo relacional. Eso es un vector de datos. Y para manejar un vector de datos necesito remitirme a un diccionario que es el que les voy a presentar ahora. Complementariamente al concepto de entidad de información y atributos de la entidad, debemos definir el tema de los índices. Es muy importante el tema de los índices porque cuando hablamos de índices estamos hablando de atributos no repetidos y únicos. Un comportamiento que no admite repeticiones dentro de la misma entidad. O sea, no puede haber una entidad que contiene ya varios registros de atributos de la entidad a través de un índice o indicador de identidad que se llama registro. Entonces, todo eso ya es totalmente transparente para el usuario final y lo único que tiene que entender es que hay un diccionario de datos y que puede acceder a un vector y que con una herramienta de análisis puede hacer el manipuleo de los datos que provienen de un modelo relacional normalizado. Entonces, esa es la explicación simplificada de cómo yo accedo a mi modelo relacional a través de un vector. Ese vector de datos para mí es muy importante porque una vez que me familiarizo con el vector de datos yo puedo hacer todas las presentaciones que se me ocurran sin ningún tipo de limitación. Presentaciones de altísimo nivel, puedo sentirme muy cómodo ahora mirando lo que está pasando en la empresa porque estoy accediendo a información de calidad, que es la que me está ofreciendo la oficina virtual privada. Y por eso la importancia de la cuadratura contable, porque la cuadratura contable es la que está normando la calidad de la información que yo estoy utilizando en mis vectores para tener la seguridad de que lo que estoy viendo es correcto y coincide exactamente con lo que la contabilidad me dice. Porque si no son dos mundos aparte y la inteligencia de negocios no sirve para nada porque es una inteligencia de negocios sobre información poco confiable. Cuando se habla de inteligencia de negocios y se hace minería de datos, se piensa en que los datos deben ser de calidad para que las conclusiones que yo obtenga del análisis de esa información sean útiles y relevantes y me ayuden en la toma de decisiones. Complementando a los cuadros de mando integral y financieros, complementando eso están los tableros de control o las presentaciones de datos que yo me puedo construir utilizando diferentes herramientas. Por eso es importante disponer también de esto cuando yo estoy haciendo una ingeniería administrativa. Entonces, las presentaciones simplemente son construcciones de consultas de lo que yo quiero, utilizando las herramientas de consulta, y en los niveles más elevados, inclusive programación, o sea, lenguajes de programación, no hace falta que un analista sea también programador, pero si lo es mucho mejor. El concepto del crudo es muy importante, es fundamental, porque cuando yo accedo a la información a través de un vector, lo que estoy haciendo es acceder al crudo de la información, o sea, la información en masa. Esa información en masa, en su conjunto, bien manipulada, filtrada, clasificada y ordenada, me tiene que coincidir con la cuadratura contable. Pero si no manipulo bien eso, puedo tener desvíos en la información y eso a veces genera confusiones. Por eso es importante el concepto del crudo y tomar las precauciones de esos crudos cuando estamos haciendo el análisis de la información. ¿Ok? Veamos un poco esto. Vamos a, en primer lugar, acceder a la oficina virtual y vamos a abrir una de las aplicaciones. En este caso, la gestión comercial. Todas las aplicaciones de la oficina virtual me permiten hacer
producir información o vectores de datos ahora. Ahí está, vamos a trabajar con esta empresa. Y recuerden que acá nosotros teníamos el generador de reportes y el generador de Excel. Estos siguen existiendo, hay mucha documentación para poder utilizarlos, son herramientas muy bonitas, demandan un tiempo de trabajo, pero una persona que le gusta hacer esto se siente cómoda haciéndolo y va generando justamente soluciones que se van demandando en la empresa. Pero hemos escalado un poco más con el tema de los vectores, ya no necesitamos entrar en el generador de reportes, ya no necesitamos entrar en el generador de Excel, ya no necesitamos entrar en la interfase de la OBP, solo necesito trabajar con mi Excel, nada más. Tener mi Excel en cualquier computadora y en cualquier lado y conectarme a la oficina virtual y descargar la información que yo necesito, como voy a explicar enseguida. Pero lo importante es que si ustedes cuentan con el gestión comercial reportes como el proveedor, si quieren, de información para la toma de decisiones, se van a encontrar que si bien es grande, es amplia, la cantidad de informes que yo puedo obtener es limitada. Por muy grande que sea, sigue siendo limitada. Por ejemplo, en los contables hay una cantidad de reportes y después de estos uno empieza a necesitar variantes, pese a que muchos de estos, cuando se los llama, tienen sus variantes mismas para decirle cómo quiero ver, ¿no? De qué periodo a qué periodo. Por ejemplo, acá le vamos a pedir del 1 de marzo del 2017 a la fecha, le vamos a pedir que me entregue todas las ventas normales. Puedo agrupar por ciudades, por puntos de venta, por referencias, por filtros. Bueno, pero estamos atados a una forma de ver la información, a una consulta, porque esta interfase que vemos acá se especializa en crear una consulta y presentarme los datos en un formato rígido, en un formato que no puede cambiar y que es necesario porque hay que presentarlo y responde a las necesidades generales. Por eso es un reporte estándar. Y este es un reporte estándar, no necesita más cambios. Pero si yo quisiera cambios, o sea, quisiera hacer filtros, agrupaciones, saber cuántas veces me ha comprado los pinos o cuántas veces, o quién es el que más me compra, qué producto es el que más vendo, en este caso no puedo ver productos acá porque es un libro de ventas, ya me encuentro con dificultades, ¿no? Pero, sin embargo, cumple con sus requisitos. Y lo más importante de todo, que cuando yo me remito a la última hoja, acá me está indicando que el importe total de las ventas es de 2.699.230,83. Esto es esencial, porque eso es lo que está contabilizado, eso es lo que yo estoy llevando al asiento contable al margen de todas las cuentas que se involucran en los asientos de ventas, la parte del crédito fiscal, la parte de la cuenta corriente de la venta de contado, todo ese desagregado que se está haciendo de forma precisa, se está almacenando esa información en las bases de datos y yo sé que está eso ahí adentro. Ahora yo quiero manipular esto con cualquier herramienta, entonces esto es muy importante. Veamos. Para hacer el análisis de información o la minería de datos hay que seguir y hay que tomar en cuenta algunas cosas. Primero, si se va a construir una consulta, se debe tener el requerimiento bien definido. Se debe saber qué se quiere hacer para poder elegir adecuadamente el vector que más se ajusta a lo que yo quiero saber, ¿verdad? Porque seguramente ese vector tiene los datos que yo necesito para construir ese escenario que quiero ver. Los vectores contienen esos atributos, entonces yo debo poder seleccionarlos, enseguida vamos a ver la fuente. Ahora, las herramientas que yo utilizo para manipular este vector son diversas. Por ejemplo, acá vamos a ver dos herramientas muy interesantes, una va a ser el Excel y la otra es otra herramienta que les vamos a presentar y sobre la que después vamos a trabajar otras capacitaciones si ustedes siguen interesados en profundizar su formación y su conocimiento sobre el tema de análisis de información. O quieren delegar en alguien en la empresa a que tome formación sobre este capítulo, en pocas horas puede tener con una herramienta cosas muy interesantes.
Lo que hacen los vectores es descargar la información en crudo, ¿verdad? Una vez que yo estimulo el vector me trae todos los datos, eso ya lo han visto en tablas dinámicas, y ahora yo debo indicar cuáles son los atributos que quiero manipular para ver lo que yo quiero ver y cómo se debe presentar. Y, por supuesto, debo presentar esa información porque eso es lo que se me está solicitando. Y al hacer esto debo tomar en cuenta esas precauciones que se me están planteando. Repasemos el ejercicio. Por ejemplo, se desea realizar un análisis dinámico con los datos procesados en ventas. Recién vimos que las ventas se fueron presentadas con un libro con un total general que ya está planteado, pero ahora lo que me interesa a mí es manipular esa información de las ventas y quiero, por ejemplo, relacionar todas esas ventas de un periodo de tiempo. El tiempo también es otra dimensión que yo quiero manipular en el manejo de la información con clientes, con productos y con vendedores. O sea, empiezo a involucrar entidades de información, ventas, clientes, productos, vendedores, para tener información. Esto es necesario. Acá ya el enunciado es claro. Me dicen, manipule ventas para obtener información relacionada a las ventas por clientes, ventas de productos, ventas en el tiempo, etcétera, etcétera. O sea, me están dando información para seleccionar un vector. Ahora, ¿qué les proporcionamos nosotros en TI? Vamos a revisar rápidamente un entregable que tienen los participantes de este curso de ingeniería para poder hacer este trabajo. Recordar que el análisis de información con Excel siempre es posible, con generador de reportes siempre es posible, pero el análisis de información con el Reporting Services y con los vectores solamente es una posibilidad de las oficinas virtuales privadas. Acá tienen, por ejemplo, una información, vectores de datos. Esto es algo que voy a descargar ahora en el correo electrónico que les voy a enviar mañana. Les voy a mandar esta descarga para que la puedan tener y paralelamente les voy a mandar a los que tienen las oficinas virtuales sus contraseñas para poder acceder directamente a sus oficinas virtuales directamente a través de vectores. Vectores de datos es un material que me permite prácticamente tener a mi disposición una cantidad enorme de datos que yo puedo manipular. Fíjense, acá están los de activos, este vector se llama bienes y estos son todos sus atributos, ¿verdad? Este otro se llama bienes y componentes, ¿verdad? Y así, si ustedes ven, van apareciendo acá, por ejemplo, en gestión personas, tienes el de control, el vector de control de asistencia con todos sus componentes, cuentas corrientes con todos sus componentes, y así van apareciendo de gestión personas, de activos fijos, los vectores. Estos son los vectores, ¿verdad? Esta es la documentación de los vectores, ¿verdad? De contabilidad y de gestión comercial. O sea, una rica documentación para poder explotar lo que yo quiero. Entonces, por eso decía, es importante saber qué es lo que quiero, ir al diccionario, ver qué vectores tengo disponibles y manipular esos vectores. O informarme qué hace el atributo que está en ese vector, ¿no? Por eso hice ese pequeño repaso de esos conceptos, ¿verdad? El diccionario de vectores, ¿verdad? Veamos de manipular directamente vectores con el Excel. Es una forma fácil de manipular vectores. No necesito estar en la oficina virtual. Simplemente abro mi Excel. Listo. Y ahora le digo datos de otras fuentes y le digo desde el SQL Server. ¿Por qué? Porque las oficinas virtuales privadas trabajan con SQL Server. Y acá ponen su dirección. En este caso yo voy a poner mi dirección. Y se pone ese número
de identificación. En caso de que tengan grandes bases de datos, algunos de nuestros clientes tienen versiones del SQL Server corporativo, entonces ahí se pone esta definición. Caso contrario, se pone barra quebrada acá y la palabra SQL Express, nada más. Esa es la única diferencia. Vamos a documentar. Se pone barra SQL Express. Listo. Ese es el nombre del server. Entre a esta dirección IP y trabaje con este manejador de base de datos. Cuando es corporativa la base de datos, el cliente va a saber que es corporativa porque nosotros en la documentación le hemos proporcionado, se accede con eso. Y luego acceden con el nombre de usuario, usuario de vistas, y acá ingresan la contraseña propio de su empresa. Mañana cuando les envíe el correo, les voy a enviar a cada uno de ustedes su contraseña, ¿verdad? Para que puedan acceder ya directamente a su vector y puedan sacarlo desde Excel si ustedes quieren. Siguiente. Y eso es todo. Me dice ahora, ¿cuál es la base de datos con la que quieres trabajar? Yo le voy a decir con ventas, porque ahí están todas las bases de datos que están instaladas en esa oficina virtual. Ustedes la van a reconocer porque es con ventas o piden el soporte regular para que se les dé ese respaldo. Y acá están los vectores. Fíjense, clientes. Por ejemplo, veamos, como me han pedido ventas, entonces busco el vector ventas y acá tengo ventas detalle. Acá tengo ventas detalle CI, ventas resumen CI, ventas y cobranzas, o sea, son vectores de datos. Y si quiero saber qué atributos componen este vector, me remito a la documentación, veo el nombre del vector, veo sus atributos y sé con qué datos voy a contar. O simplemente le digo, bueno, quiero a este vector, ¿verdad? Siguiente, y le digo, guarde la contraseña, sí, valido ahí, finalizo, sí, y fíjense cómo automáticamente el Excel entra a la oficina virtual privada y ¡buc! Me descarga el crudo. Este es el crudo. Entonces, por eso hablaba del crudo. Está todo. Y es todo enorme, ¿no? Yo puedo navegar hasta el otro lado y puedo encontrar una cantidad de datos, de atributos que están volcados en crudo. Entonces, para ver información acá yo tengo que utilizar necesariamente los filtros, las clasificaciones, o sea, ya uso la herramienta. Una de las cosas más interesantes que tiene Excel es que me permite directamente insertar una tabla dinámica de esta vista. Acepto y ahí tengo ya, fíjense, me ha abierto una nueva ventana y ahí tengo el vector y ahora le puedo decir, por ejemplo, quiero ver la razón social y ahí aparecen ya todos los clientes, ¿verdad? Y le digo, además, quiero ver el importe local, y ahí aparece el importe local. Y ahora vamos a hacer una aclaración del crudo. Fíjense acá abajo, me dice que tengo 2.700.330. ¿Qué pasó? O sea, no hay coincidencia entonces, 2.700.000 con respecto a lo que yo tenía en el libro. Acá me dice 2.699.230. Entonces, eso es porque es el crudo. Acá hay una condición. Yo he sacado todos los registros que se han hecho en ventas, pero acá yo le puedo decir anulado, llévelo como filtro, ahí, ¿verdad? Y ponga acá todos aquellos documentos que no están anulados, ¿verdad? Y ahí están los 2.699.230,83, que es exactamente el mismo importe que aparece en el libro de ventas. Eso, ¿qué me está diciendo? Que la información que yo tengo acá es de calidad. Que, por ejemplo, René Antesana me ha comprado 11.400, ¿verdad? Que Alberto Gómez me ha comprado, etcétera, etcétera. Yo puedo manipular y puedo hacer lo que yo quiero. Y ahora empiezo con mi trabajo de inteligencia. Yo quiero saber, por ejemplo, por vendedores, entonces simplemente le digo a mi tabla dinámica que quiero ver esta información agrupada por vendedor.
Ahí está, por vendedor. Y al vendedor lo quiero en un nivel superior. Entonces ahí está. El vendedor desconocido ha vendido 4.400. Cárdenas Rimasa Juana ha vendido 136 millones, 13.647.000, ¿verdad? O si yo quiero utilizar las propiedades de esto, le digo simplemente acá expandir o contraer, le digo contraer todo, y fíjense, ahí tengo las ventas por vendedor, ¿verdad? Entonces puedo ver las ventas por vendedor, puedo ver las ventas por cliente, puedo ver todo lo que se me ocurra. O puedo volver acá y decirle nuevamente, inserte otra tabla dinámica, y en esa tabla dinámica, en la próxima hoja que me está haciendo, quiero ver, por ejemplo, mis productos por categorías de productos, por ejemplo, y busco el atributo categoría, categoría de producto, y ahí están las categorías de productos. Y quiero ver los importes locales de las categorías de productos, ¿verdad? Ahí está. Alimentos y bebidas, electrodomésticos, equipos electrónicos, granja, etcétera, etcétera. O si quiero, podría decirle además, incluya subcategorías. Entonces, alimentos y bebidas, tanto, y por subcategorías, tanto. Y dentro de eso puedo poner también las facturas que fueron emitidas por cada una de... O sea, el análisis de la información es enorme, pero lo que yo necesito es flexibilidad para manipular la información. Lo que yo necesito es una herramienta que me permita tener el control de lo que está pasando en la oficina virtual privada, y lo quiero hacer desde mi punto de vista, no quiero hacerlo desde el punto de vista de las herramientas estándares. Es muy importante ese cambio conceptual, ese cambio cultural en el manejo de información de una plataforma de sistemas, porque si no, siempre se delega en el proveedor, haceme tal reporte, entregame tal cosa, quiero la información por tal, no tengo tal reporte. Si están los vectores, están las herramientas, está la tecnología, yo puedo hacer todo, y el crudo y los repositorios de calidad están ahí, yo los puedo explotar. Lo que sí, la oficina virtual debería proveerme son todos los reportes estándar, los libros de venta, los estados de cuentas corrientes, los saldos, los inventarios valorados. Pero al margen de eso, esos mismos informes yo los puedo querer presentados de distintas maneras. Este es un caso, por ejemplo, de manejar los datos en Excel, ¿verdad? Una bonita herramienta, ya la conocen, pero también queremos llevarlos a manejar herramientas más potentes que me permiten dibujar y tener un tablero de control. Por ejemplo, tener mis clientes, mis productos, mis gráficos, tener directamente en la interfase lo que yo quiero consultar, en el tiempo, qué es lo que está pasando, y todo esto cuadrando exactamente con la información que me está dando la oficina virtual. Y para eso utilizamos herramientas más avanzadas que quisiéramos difundir entre ustedes a partir de capacitaciones especiales. Yo les voy a mostrar cómo funciona la herramienta para que tengan, en todo caso, un panel. Fíjense, ahí está. Estoy viendo mis ventas por clientes, productos y vendedores. Acá tengo los 2.699.230,83 y las ventas por cliente. Si quiero lo puedo clasificar acá y puedo saber que Ramiro Flores, que Julio César Chávez es el cliente que más me compra, y el que menos me compra es Ramiro Flores. Lo mismo pasa con mis productos, ¿verdad? Fíjense, Servicios in Company, pantallas secadoras de ropa. O sea, acá veo, por ejemplo, en esta vista, mis ventas por cliente. Acá veo mis ventas por productos. Acá veo las ventas por vendedor, y sé que Rimasa, por ejemplo, es el vendedor que más vende, y cuando le digo acá, rápidamente sé que le vende a estos clientes y vende estos productos, ¿verdad? O cuando pregunto por Crispin Ayala, sé que con Crispin Ayala tengo 970. Es una interfase mucho más amigable, mucho más flexible que el Excel. O sea, yo puedo manipular. Acá, por ejemplo, tengo un cruce entre categorías de productos y subcategorías de productos. Y acá, fíjense, electrodomésticos, por ejemplo, en su opción de... esta opción de electrodomésticos, línea blanca,
de 405.000 que estoy viendo acá está compuesta por secadoras, refrigeradores y horno, y todo eso pertenece a electrodomésticos, ¿verdad? Entonces, yo puedo ir construyendo mis vistas de esta forma. O si quiero hacer un análisis de vendedores, fíjense qué interesante. Acá tengo los vendedores, o sea, la flexibilidad del Excel es enorme, pero la flexibilidad de esta herramienta es mucho mayor. Entonces, acá tengo, por ejemplo, las categorías de los productos y en qué categorías los vendedores destacan. Por ejemplo, acá en electrodomésticos, Carden Rimasa, ¿verdad? O si quiero ver acá, simplemente se van actualizando las vistas, como yo quiero actualizarlas, y voy construyendo vistas de modo que la información se actualice. Eso es producto de datos almacenados en la oficina virtual privada y de la herramienta de consulta que estoy utilizando para hacer un manipuleo y fabricar mi tablero de control. Muchas otras facilidades me presenta esta herramienta. Y las ventas en el tiempo, por ejemplo, digo, quiero ver mis ventas en el tiempo, y ahí tengo, y fíjense cómo voy viendo que los 2.700.000 que están redondeados, porque acá si yo veo acá, fíjense, son los 2.699.230. Eso es fundamental. O si me quiero crear otro informe, simplemente abro una hoja en blanco y le digo, bueno, quiero elegir para hacer ahora un informe que tenga que ver, por ejemplo, los clientes, ¿verdad? Y los clientes quiero ver qué productos han comprado, por ejemplo. Por eso la consulta debe quedar clara, ¿no? Tengo que saber describir lo que estoy consultando, ¿verdad? Abdallah Rolando, por ejemplo, me ha comprado todos esos productos. Hugo Martínez Liendo ha comprado todos estos productos. Y si quiero tener una vista rápida paralela de esta, le digo, y paralelamente quiero tener, acá dije el producto, ¿verdad? Quiero ver la categoría, por ejemplo, del producto, entonces le digo, quiero ver simplemente del vector, busco la categoría, el cliente, la categoría del producto, aparece la categoría del producto y ahí puedo ver el importe de la categoría, el importe local. Estamos viendo acá, precio unitario, categoría, subcategoría, total, número. Importe, costo, importe local, ahí está. Pero yo, como estoy haciendo una vista de esto y rápidamente la quiero hacer, no necesito que esta vista sea tan dura y le digo, no, preséntemela mejor. Esta vista, preséntela, por ejemplo, en formato redondo, así. Ahí rápidamente veo que electrodomésticos es lo que me interesa, o servicios TI es lo que me interesa. Y acá puedo crear otra paralela que le puedo decir que sea, por ejemplo, por vendedor. Y el vendedor también el importe local. Y del vendedor importe local, por ejemplo, puedo querer presentarlo de esta manera, de modo que ahora cuando yo hago todo, veo así. Luego hago la rotulación de la vista y me guardo un libro de control mucho más potente que el que hemos utilizado en Excel. Fíjense, ventas por cliente, producto, vendedor, análisis de ventas por vendedores, ventas en el tiempo y muchas otras sorpresas interesantes de la herramienta que nos gustaría extender en una reunión exclusiva de uso de herramientas de análisis de información para analistas o ejecutivos que quieren esta información, porque de acá podemos derivar esta misma información a un servicio web o podemos derivar a un dispositivo móvil, etcétera, etcétera. Eso es muy importante tener en cuenta hoy que ya la información que me está proporcionando la oficina virtual privada en toda la parte de números está cuadrada. La contabilidad me está permitiendo llevar la información precisa, eso necesito con propósitos de administración financiera, pero desde el punto de vista de análisis, además de los cuadros de mando financiero, necesito manejar mis tableros de control. De esa manera redondeamos
todo lo que necesitamos para la toma de decisiones y estamos dándole curso a la reingeniería administrativa. Bien, creo que hemos hecho un repaso importante del análisis de información, minería de datos, el tema de los vectores. Hemos documentado. Les voy a trasladar mañana a sus correos electrónicos sus contraseñas de vector para que puedan hacer accesos desde cualquier Excel directamente a sus oficinas virtuales. Recomiendo que le pongan SQL Express todos porque la mayoría de los que están participando del curso están trabajando con una plataforma Express. Esto no es posible hacerlo, esto último que hemos visto no es posible hacerlo en las NetSuite porque son bases de datos menos potentes, no permiten toda esta facilidad y flexibilidad que nos está dando la oficina virtual privada. Quedo entonces a su disposición para cualquier consulta que quieran hacer antes de dar por terminada la reunión. Buenas tardes, ingeniero Landeta. Una consulta. El de los vectores, los reportes, ¿esas pistas pueden ser memorizadas o cada vez hay que estar chequeando las unidades? Una vez que yo produzco esto queda ahí. En el momento que yo haga nuevas ventas, lo único que le tengo que decir es actualizar. El vector se actualiza, cambia todo el diseño y aparecen los nuevos números. Y de ese modo yo tengo información dinámica de control todo el tiempo. Acá está haciendo una actualización. Si hubiera habido algún movimiento en las bases de datos, se actualiza todo y esos números cambian. No hay ningún problema. En este caso voy a verificar, sigue en el mismo valor. Pero si nosotros hacemos una compra, una venta o un movimiento de inventario, estas vistas se actualizan. Por eso son tableros de control dinámicos. Estamos preparando un curso para la semana que viene, si ustedes quieren anotarse. Este curso dura 2 horas para enseñarles a manejar esta herramienta en particular y ayudarlos a instalar en sus computadoras personales, de modo que también tengan una herramienta adicional de trabajo más avanzada que el Excel. Con Excel también se puede hacer, ¿no? El Excel, lo que pasa que con Excel es un poquito más duro, ¿no? El tema, fíjense, hacer esto con Excel yo puedo hacer también gráficos, pero no es tan flexible. ¿Verdad? Puedo hacer una cantidad de hojas, tendría que limpiar los filtros, en este caso, por ejemplo, solamente lo quiero ver por categorías, luego esto lo quiero graficar, lo puedo hacer, no tengo problema. En este caso puedo marcar esto, por ejemplo, ahí le digo, inserte un gráfico acá, un gráfico de barras, por ejemplo, ahí, acepte, y también tengo el informe, ¿no? Ahí está. ¿Verdad? Pero no tengo esa interacción que tengo en la otra herramienta, no tengo la flexibilidad. Para construir tableros de control es mucho más interesante eso que esto. Sé que las respuestas de se memorizan, Juan. Está bien, Licen, está aclarado. ¿Alguna otra pregunta, Katy, Leonardo, Fernando? Muy bien, ha sido un gusto entonces haberlos colaborado, todo ok. Será hasta la próxima reunión. Les vamos a avisar entonces cuando hacemos la última reunión. Estoy haciendo unas encuestas con cada uno de ustedes para ir diseñando esa última reunión de esta serie de videos que estamos proporcionándoles sobre ingeniería administrativa y que complementan el servicio de la puesta en marcha de sus instalaciones con el cálculo de las utilidades netas, ¿no? Entonces será hasta la próxima reunión.